Todos nosotros, consciente o inconscientemente, tenemos ciertas expectativas acerca de Dios. Es decir, esperamos que Él obre de determinada manera en nuestras vidas. Esperamos que Él nos guíe de tal forma que podamos entender qué es lo que Él está haciendo, que nos libre de circunstancias difíciles, que responda a nuestras oraciones como nosotros entendemos que es mejor y cuando nosotros entendemos que es mejor. Y debo aclarar que nada de eso es malo en sí mismo. El problema es que muchas veces, y pienso que sin darnos cuenta siquiera, empezamos a relacionarnos con Dios sobre la base de nuestras expectativas. Y cuando las cosas no suceden como esperamos, y todos los que tienen un poco de tiempo en la fe saben que son más veces cuando las cosas ocurren como no esperamos que cuando las cosas ocurren como esperamos, entonces comenzamos a dudar, incluso a alejarnos de Él. Bueno, algo similar fue lo que sucedió el día en que nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, el llamado Domingo de Ramos, y que Marcos relata en el pasaje de Marcos 11 que se leyó hace un momento. Una de las lecciones que podemos aprender de este pasaje es que es posible recibir a Jesús con entusiasmo y al mismo tiempo rechazarlo en el fondo de nuestro corazón. Déjeme repetir eso otra vez. Una de las enseñanzas, una de las lecciones que nosotros podemos extraer de este pasaje de Marcos 11 es que es posible recibir a Jesús con entusiasmo y al mismo tiempo rechazarlo en el fondo de nuestro corazón. Así que este relato no es un mero relato histórico de algo que sucedió en Jerusalén hace cerca de 2000 años. También es una radiografía de lo que puede estar sucediendo en nuestro propio corazón, en el tuyo y en el mío. Podemos dividir este relato en tres partes o en tres escenas. En la primera vemos a Jesús como un rey que tiene todo bajo control. Un rey que tiene todo bajo control. Vean los versículos 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, son dos aldeas que quedan bien cerca de Jerusalén, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Jesús y sus discípulos, para poder poner este pasaje en su contexto, están regresando de camino a Jerusalén después de un extenso ministerio. La palabra extenso se me fue de la cabeza. Está regresando con sus discípulos a Jerusalén después de un extenso, un largo ministerio en la región de Galilea, hasta pasar por las aldeas de Betfagé y de Betania. Y este detalle geográfico es importante porque este es el punto donde los peregrinos, al acercarse a Jerusalén, veían por primera vez la ciudad. Y es ahí, con Jerusalén en el frente, cuando Jesús les da instrucción a 2 de sus discípulos: vayan a la aldea de enfrente, van a encontrar un pollino, desátenlo y tráiganlo. Ahora, déjenme sacar el elefante de la habitación, porque algunos pueden estar pensando: pero ven acá, ese pollino no era de Jesús. Entonces, ¿cómo que envía a 2 de sus discípulos a tomar un burro que no era de él, un pollino que no era de él? Bueno, realmente aquí tenemos que entender que primero Jesús no está haciendo algo en oscuras, no está haciendo algo en secreto. Esto era público.
Pero también tenemos que entender que en el contexto cultural de la época, especialmente en comunidades rurales como estas, había un sentido de hospitalidad y de disposición a colaborar, sobre todo cuando se trataba de un maestro reconocido, como era el caso de Jesús. O sea, no todo se manejaba con nuestras categorías de la propiedad privada, nuestras categorías modernas. Yo recuerdo a alguien que vivió en Jerusalén, en Belén, perdón, por muchos años, nos decía que en Belén los campos no tenían verjas. Y cuando una persona iba caminando por el camino, si tenía hambre, podía entrar al campo y comer lo que necesitaba. Lo que no podía era llegar con un camión y llevarse la fruta. Pero mientras era comer para suplir su necesidad, no había ningún problema. Ellos no tenían el concepto moderno de propiedad privada que nosotros tenemos. Ahora, lo que Marcos quiere resaltar aquí es la autoridad de Jesús. Noten incluso las especificaciones que le da a sus discípulos. El pollino va a estar atado afuera de la casa. De paso, eso era raro. Normalmente los pollinos se ataban en el patio interior. Pero le dice: no, ustedes van a llegar a esa aldea. Inmediatamente van a encontrar una casa donde hay un pollino atado fuera de la casa que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganmelo. Ahora pregunta: ¿y cómo Jesús sabía todo eso? Bueno, el texto no lo aclara. Pero lo que Marcos quiere que veamos aquí, van a ver en un momento por qué esto es tan importante. Lo que Marcos quiere que veamos es que Jesús está en control. Y no solo de lo que sucedería con ese pollino, sino de todo lo que iba a suceder en Jerusalén cuando ellos llegaran allí. Nada de lo que va a ocurrir esa semana, que es hoy conocida como la Semana Santa, que está empezando hoy precisamente. Nada de lo que va a ocurrir esa semana será improvisado. De hecho, en el camino a Jerusalén, Jesús se había encargado de anunciar 3 veces a sus discípulos todo lo que iba a acontecer en esa semana. Uno de esos pasajes se encuentra inmediatamente antes, Marcos capítulo 10. Por favor, vayan conmigo en su Biblia, Marcos 10:32. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, porque ellos sabían que las autoridades religiosas estaban en contra de Jesús. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Ustedes se dan cuenta, hermanos, el destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos de Israel. El destino de Jesús no estaba en manos de Roma. Y obviamente ellos serían responsables de su pecado, pero sin saberlo estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios para salvar a los pecadores. Cristo no fue arrastrado a la cruz. Él fue voluntariamente. Por amor por ti, mi hermano, por amor por mí. De hecho, él mismo dice en Juan capítulo 10, versículo 17: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Él está en control. Es como si estuviéramos viendo una película, pero a través de los ojos de los protagonistas. Una de esas películas de acción donde las cosas se ponen cada vez peor y todo luce caótico, pero el director de la película ya escribió el final. El director de la película ya sabe cómo termina esto.
Mis hermanos, aquí no estamos viendo a una víctima que es llevada a la cruz en contra de su voluntad. Esto es 1000 veces más glorioso. Aquí estamos viendo al autor de la historia penetrando en la historia para redimir a los suyos. Y eso incluye hasta los detalles que pueden parecer más insignificantes. Vayan, encontrarán un pollino, desátenlo, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, pero ven acá, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Le dirán, el Señor lo necesita. ¿Se dieron cuenta? No Jesús. El Señor lo necesita. Ahora, ¿lo necesitaba para qué? Mis hermanos, ¿por qué tenía Jesús que entrar a Jerusalén en un pollino? Si leemos los evangelios, Jesús entró en Jerusalén un montón de veces caminando. ¿Por qué tenía que ser en un pollino? Bueno, Marcos tampoco responde esta pregunta. Pero dice en Mateo capítulo 21 versículo 4, que es el pasaje paralelo al que estamos estudiando hoy, que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y entonces Mateo cita Zacarías capítulo 9 versículo 9: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo escribió Zacarías 500 años antes del nacimiento de Jesús. 500 años antes. Ya Zacarías había predicho su entrada triunfal. Repito, nada de lo que está sucediendo aquí es casual, nada es improvisado. Pero en este detalle hay algo más que el cumplimiento de una profecía de Zacarías. Al entrar en un pollino, Jesús está comunicando al pueblo el tipo de rey que él es. En aquellos días, los reyes entraban en una ciudad o montados en un caballo de guerra cuando venían a conquistarla, o montados en un asno cuando venían en son de paz. Es como si Jesús estuviera diciendo: sí, yo soy el rey, pero no el tipo de rey que ustedes están esperando. Yo no vengo a tomar la ciudad por la fuerza. Yo vengo a entregarme por pecadores. Yo no vengo a aplastar a mis enemigos. Yo vengo a morir por ellos. De manera que este pollino era mucho más que un medio de transporte. Era una declaración poderosa. El rey ha llegado, el rey prometido, el Mesías, pero ha venido a reinar muriendo primero en una cruz. Jesús no vino la primera vez para subir a un trono. Jesús vino la primera vez para subir al Gólgota. El dueño de todo decidió despojarse de todo para venir a salvarnos. Pero seguía siendo rey, seguía siendo soberano, seguía estando en control. Vean el versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿y qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Ven, todo sucedió exactamente como estaba previsto. Finalmente llegan a la ciudad de Jerusalén, y el pueblo recibe a Jesús en medio de una gran algarabía, lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Un rey que es aclamado con expectativas equivocadas. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos
Y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Durante la fiesta de la Pascua, la población de Jerusalén se multiplicaba. De hecho, algunos calculan que era muy probable que en esos días en Jerusalén ya se habían congregado unas 2 millones de personas. Venían peregrinos de todas partes, por lo que debemos suponer que Jesús fue recibido aquel día por una multitud enorme. No sé si se dieron cuenta, pero Marcos dice que había mucha gente delante y detrás mientras iban por el camino. Mateo añade que era una multitud muy numerosa. Estamos hablando probablemente de miles y miles de personas aclamando a Jesús como el Mesías prometido. Y la escena es impresionante. Dice en el versículo 8 que muchos tendieron sus mantos, fueron a los campos a buscar palmas y las tendían en el camino para darle la bienvenida a Jesús, como se le daba en esos días a un rey. Y cada palabra que el pueblo expresa está cargada de significado. En el versículo 9, ellos están citando el Salmo 118. Ese salmo se cantaba durante la Pascua y estaba profundamente ligado a la esperanza mesiánica. Y yo quiero ahora ayudarlos a escuchar, no solamente a leer, sino a escuchar lo que sigue en Marcos 11:9, pero con los oídos de un judío del siglo primero. Vean el texto. Hosanna. ¿Y esto qué significa? Es una palabra hebrea que significa: sálvanos, Señor, te rogamos. O sea, Cristo acaba de llegar y todo el pueblo está diciéndole en hebreo: sálvanos ahora, te rogamos. Bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, ellos están reconociendo que Jesús viene de parte de Dios y que viene a salvar. Solo que ellos todavía no entienden de qué necesitaban ser salvados. Pero eso déjenlo ahí por un lado. Sálvanos ahora, te rogamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Wow. O sea, ellos están convencidos de que Jesús ha venido a establecer el reino que Dios le había prometido a David. Y obviamente recuerden que en esos días Israel estaba sometida por el imperio romano. Así que muy probablemente estas personas estaban pensando: ya vino el rey, viene a traer el reino. Bueno, seguramente nos va a librar de la opresión del imperio. Y finalmente, hosanna en las alturas. En otras palabras, que Dios desde los cielos respalde nuestra petición. Ustedes están viendo la escena, ¿verdad? Miles y miles y miles y miles y miles de personas delante y detrás de Jesús, siguiéndolo por el camino, aclamándolo como el Mesías prometido. Era una euforia total. Miren, si Jesús hubiera querido iniciar una revuelta y ser proclamado rey, probablemente lo había logrado. El ambiente estaba preparado para una revolución. Pero todos sabemos que unos pocos días después, muchos de los que gritaban ¡Hosanna! Iban a gritar ¡Crucifícale! Y uno se pregunta: ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, porque a medida que fueron pasando los días, toda esta multitud se dio cuenta
que Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Y mis hermanos, esa es la tragedia de este pasaje. Porque no es solamente que ellos no entendían, es que ellos no querían un rey que muriera en una cruz. Ellos querían un rey que cumpliera con sus agendas. En otras palabras, ellos están recibiendo al verdadero rey, pero están esperando un reino equivocado. Claman por salvación, pero no entienden de qué necesitan ser salvados. Ellos querían liberación política, pero Cristo vino a darles algo infinitamente mayor: reconciliación con Dios, perdón de todos sus pecados y un gozo que ni Roma ni nadie les podía quitar. Pero ellos no lo ven. Ellos no son capaces de ver que su problema más profundo no es el poder de Roma, es el poder del pecado. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. Ahora mismo, piénsalo. ¿Cuál tú crees que es tu peor problema en este momento? ¿Cuál es el problema más problemático que tú tienes? Bueno, si tú no eres creyente, el problema más profundo que tú tienes es tu pecado. Es tu problema con el Señor. Pero ellos no lo ven. Es por eso que cuando Jesús es arrestado y condenado a morir precisamente por un procurador romano llamado Poncio Pilato, todas sus ilusiones se vinieron abajo. Ellos querían al Mesías que multiplica panes y peces, pero no al que muere en una cruz como sustituto de pecadores. Mis hermanos, amigos, esta es la gran ironía, esa es la gran tragedia de este pasaje. Y si no lo entendemos, no estamos entendiendo Marcos. La misma multitud que gritaba: sálvanos ahora, pronto iba a rechazar la única forma en que podían ser salvados. Qué ironía. Por medio de la muerte de ese justo que murió por los injustos. Y es lo mismo que sucede en el día de hoy. ¿Saben qué? Me preocupa que yo creo que Cristo hoy está de moda, por lo menos en República Dominicana. Donde quiera que tú vas te encuentras creyentes o personas que profesan ser creyentes. Y óigame, gloria al Señor, qué bueno que ahora hay más creyentes que antes. Pero yo me temo que ahora Jesús está de moda. Y eso es peligroso, porque eso puede producir una especie de cristianismo cultural, donde la gente se identifica como cristiano, pero realmente no lo es. No han entendido la magnitud de lo que implica rendirse ante Jesús como Rey y como Señor. Muchos buscan a Cristo porque quieren alivio, porque quieren que Cristo les quite las consecuencias de su pecado, pero no quieren arrepentimiento. Quieren ayuda, pero no quieren rendición. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú entiendes la necesidad que tienes de un Salvador que te libre del dominio y de la condenación del pecado? ¿Tú entiendes eso? Porque nadie viene a Cristo buscando perdón si cree que no necesita ser perdonado. ¿Cuál es el Cristo al que venimos a adorar cada domingo? ¿Uno que nos resuelve todos nuestros problemas? ¿O el Rey de Gloria que vino a morir para salvarnos y para reclamar toda nuestra vida para sí? ¿Cuál es el Cristo al que le estamos cantando? ¿Nos entusiasma Jesús
mientras parezca útil? ¿O estamos dispuestos a seguirlo cuando su camino nos resulta difícil o cuando no entendemos lo que Él está haciendo? Miren, si alguien hubiera podido tomar el túnel del tiempo, ¿se acuerdan de esa serie? No, los más viejos sí. Si alguien pudiera tomar el túnel del tiempo y se apareciera en Jerusalén el domingo de Ramos, habría llegado a la conclusión de que en Israel había un avivamiento. ¿O no es así? Tú llegas a Jerusalén y de repente te encuentras miles y miles de gente aclamando a Jesús, tirando mantos, palmas. Tú dices, wow, aquí hay un avivamiento espiritual. Pero eso no fue lo que Jesús vio ese día. Lo que nos lleva a la última parte de este relato. Un rey que examina a su pueblo con una mirada penetrante. Un rey que examina a su pueblo con una mirada penetrante. Versículo 11, y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Esta palabra que se traduce como mirar en nuestras Biblias no es una mirada casual. Significa examinar, inspeccionar, observar con detenimiento. Miren, Jesús no solo ve lo que nadie ve. Jesús ve lo que tú y yo queremos que nadie vea. Voy a repetir eso. Jesús no solo ve lo que nadie ve, Él ve lo que tú y yo queremos meter debajo de la alfombra. Él ve lo que tú y yo queremos que nadie vea. Y aunque Marcos no nos dice explícitamente qué era lo que había en el corazón de Jesús cuando Él está observando la ciudad, cuando Él está observando al templo, sí podemos saberlo por el contexto. Lucas nos dice que al acercarse a Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Lloró. Y la idea que comunica esta palabra es que Jesús comenzó a sollozar audiblemente. Cristo está llorando por la ciudad, y no porque había un avivamiento. Cristo está llorando por la incredulidad del pueblo, por la dureza de su corazón. Él llora porque sabe que ese mismo pueblo que lo aclama con entusiasmo, dentro de poco va a pedir a gritos que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Más allá de la algarabía, Jesús está viendo lo que había realmente en sus corazones. Y eso explica lo que sucede al día siguiente cuando Jesús entra en el templo. Versículo 15. Esto sucede el lunes de la Semana Santa, de la llamada Semana Santa. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Uno de los pasajes que Jesús está citando, aquí él cita Isaías y Jeremías, capítulo 7. Jeremías había estado advirtiendo al pueblo el juicio que vendría sobre ellos por causa de su pecado. Pero dice Jeremías que ellos pensaban que estaban a salvo porque el templo del Señor estaba en medio de ellos. El templo había venido a ser como una especie de resguardo. Eso yo creo que nada más se entiende en el campo. ¿Se entiende aquí también? Yo nací en San Juan de la Maguana. Un resguardo es algo que tú te pones que te libra del mal de ojo.
Bueno, es como si ellos vieran el templo como una especie de talismán, de resguardo, que los protegía del juicio de Dios. Vivían como les daba la gana y luego venían al templo y ofrecían sacrificios y cumplían con todos los rituales y con todas las ceremonias. Ellos pensaban que ya por eso nada malo podía sucederles. Como un ladrón que roba y luego se esconde en una cueva. Es por eso que Dios les dice en Jeremías 7 que ellos habían convertido el templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. No era que ellos robaban dentro del templo, es que ellos estaban usando el templo como escondite de su pecado. Y yo me pregunto cuánta gente está haciendo lo mismo hoy día. De lunes a sábado viven como les da la gana. El domingo están expiando sus pecados. Señor, como si el hecho de venir a la iglesia, a cualquier iglesia, los domingos, te va a resolver el problema de tu pecado. Mis hermanos, eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Yo estoy usando la iglesia como un escondite. Increíble, ellos no venían al templo para encontrarse con Dios. Ellos venían al templo para esconderse de Él. ¿Ustedes están dando cuenta de la locura? O sea, ellos no venían al templo a encontrarse con Dios, venían al templo a esconderse de Él. El templo no era el lugar donde ellos buscaban perdón por sus pecados a través de los sacrificios de corderos que prefiguraban el sacrificio de Cristo en la cruz. No, ellos venían al templo para maquillar sus pecados. Venían al templo que cualquiera los compraba. ¿Se acuerdan la niña que estaba en la escuela dominical y le dijo a la maestra: ay, maestra, yo quisiera vivir en la iglesia? Y ay, ¿por qué, mi hija? Porque mis padres se portan tan bien aquí. Eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y eso es exactamente lo que Jesús vio siglos después, el mismo problema. Por eso purifica el templo, porque lo que hay allí no es verdadera adoración, es religiosidad vacía. Y de nuevo aquí se cumple otra profecía del Antiguo Testamento. La Biblia es maravillosa. Dice en Malaquías capítulo 3 versículos 1 y 2 que el Señor vendría súbitamente a su templo como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El Señor vino a su templo como viene cada domingo a su iglesia, lo inspecciona y lo que descubre es una adoración vacía, intensa en sus expresiones externas, pero hueca en su interior. Ya Jesús había citado antes contra ellos las palabras de Isaías 29:13. Recuerdan: este pueblo de labios me honra, Marcos 7, pero su corazón está lejos de mí. Este pasaje es una seria advertencia. Miren, mis hermanos, a Jesús no lo impresiona nuestra intensidad emocional. ¿Tengo que repetir eso? Y por favor, no me malentiendan, la intensidad emocional no es el problema. Tú puedes adorar con toda la intensidad que tú quieras. Toda emoción que nace de un entendimiento correcto de quién es Cristo
y de lo que Él hizo para salvarnos en una cruz, siendo el Rey de gloria que vino a morir por nuestros pecados. Toda adoración, toda emoción que nace de un correcto entendimiento del Evangelio es una reacción emocional apropiada. El problema es cuando el emocionalismo sustituye la obediencia. Cuando hay entusiasmo, pero no hay rendición. Mucha alabanza de labios, pero poca o ninguna sumisión en el corazón. Ese domingo de Ramos, Jerusalén parece entusiasmada con Jesús. Pero en medio de todo ese ruido, en medio de toda esa algarabía, en medio de toda esa intensidad emocional, el mismo rey que era aclamado estaba siendo rechazado. ¿Tú oíste eso, mi hermano? Porque eso puede pasar en una iglesia. Tú puedes venir aquí a esta iglesia, a cualquier iglesia, y tú puedes cantar con los ojos cerrados y levantar tu mano y todo lo que tú quieras, pero sin rendición del corazón, a Cristo no lo impresiona. Jesús no está buscando admiradores, Jesús está buscando discípulos, no admiradores. Es posible cantar con entusiasmo y resistir su autoridad. Es posible emocionarse con Jesús y no someterse a Jesús. Mis hermanos, eso es posible. Jesús no está buscando fans. Jesús no está buscando likes. Jesús está buscando hombres y mujeres que vengan a Él arrepentidos, hombres y mujeres que vengan a Él dispuestos a aceptar con gozo, a rendirse con gozo ante su voluntad, sea cual sea. Tú eres rey, tú eres el Señor. Señor, aquí está mi hoja en blanco, firmada al pie. Lo que tú decidas escribir allí, Señor, amén. Y este es el rey que vuelve y se acerca a su pueblo cada domingo por medio de su palabra. Mis hermanos, yo lo he dicho varias veces, lo voy a repetir hoy otra vez. La predicación de la palabra no es un mero estudio bíblico. Dios nos dice que Él viene a su pueblo a través de su palabra. Cuando su palabra está siendo expuesta en la casa de Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, se está moviendo en medio de los 7 candeleros de oro y está aplicando esa palabra en el corazón de cada uno. Cristo se hace presente como Rey en medio de su pueblo por medio de su palabra. Eso es lo triste, que hoy día la palabra de Dios ha tomado un lugar muy secundario en muchas iglesias. Y Él no viene solamente para señalar lo que está mal. No, Él viene para purificar, Él viene para corregir, Él viene para aplicar de nuevo el Evangelio a nuestros corazones, para atraernos nuevamente hacia Él. Porque es el Evangelio de la gracia lo que produce en nosotros una devoción real, una obediencia sincera, no perfecta, pero sí genuina, de corazón. Y ahora yo te pregunto, a ti que profesas ser creyente, ¿tú sigues rendido a Cristo como Señor de toda tu vida? ¿Toda tu vida? ¿O poco a poco has empezado a reservarte algunas áreas para ti? Áreas en las que tú no estás dispuesto a aceptar el dominio de Jesús sobre ti.
los lugares a donde vas, la forma como te vistes, lo que haces en tu tiempo libre, lo que sea. Dice Pablo en Colosenses: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dando gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, hazlo en el nombre del Señor. Hay cosas en tu vida que tú no puedes hacer en el nombre de Jesús. ¿Lo sigues como el rey que Él es o como el rey que tú quisieras que Él fuera? ¿Tú sigues obedeciendo a Jesús aun cuando su voluntad te cuesta? ¿O cuando contradice tus planes? Porque miren, hermanos, someterse a este rey implica ceder el control. Y eso es lo más difícil. Someterse a este rey implica ceder el control. Decía un amigo mío mexicano: nadie puede cantar el domingo Jesús es mi rey soberano y de lunes a sábado, pero sigo siendo el rey. Dice, no, tú no sigues siendo el rey. Si tú eres cristiano, tú viniste delante del Rey Jesús, levantaste tu bandera blanca y te rendiste delante de Él. Y mi pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú todavía entiendes que Jesús es el Rey de tu vida, de toda tu vida? Implica confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Señor, de verdad, yo no te entiendo. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo en mi vida, pero tú eres el rey. Creyente, examina tu corazón. Y si descubres que hay en ti resistencia para cederle a Cristo el control de tu vida en ciertas áreas, no te quedes postrado bajo el peso de la culpa y mucho menos en desobediencia. Vuelve a aplicarte el Evangelio. Vuelve a aplicarte el Evangelio. Recuerda que tú eres salvo por lo que Jesús hizo. Ahora, si tú eres salvo por lo que Jesús hizo, eso implica que de ahora en adelante tú quieres vivir para Él. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos, según a los Corintios 5. Pero recuerda, mi hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un buen momento para decir, oh Señor, Rey de mi vida, perdóname y ayúdame. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo te ruego, mi amigo, que te mires en el espejo de esta multitud. Porque el problema de esta gente no fue que rechazaron abiertamente a Jesús, es que quisieron redefinirlo. Y es el mismo problema que tenemos en el día de hoy. Muchos no rechazan a Jesús del todo, pero quieren un Cristo domesticado. Quieren un Cristo funcional, es decir, uno que arregle sus circunstancias difíciles, pero que no gobierne. El problema, mi amigo, es que ese Cristo solo existe en tu imaginación. No necesitamos un Cristo que encaje con nuestras expectativas. Necesitamos al Cristo real. Necesitamos al Cristo que vino a morir en una cruz por nuestros pecados, que vino a reinar sobre toda nuestra vida. Y sabes que, mi amigo, ese Cristo es 1000 veces mejor. Ese Cristo es infinitamente mejor que cualquier versión de Cristo que nosotros pudiéramos inventar. El Cristo real es mejor.
El problema no es únicamente que queremos un Cristo que sea útil. Es que no hemos visto cuán glorioso es el Cristo verdadero. Porque cuando Dios abre nuestros ojos a través de su palabra, como se está predicando hoy en la mañana, y tú ves a Cristo tal cual es, ¿sabes lo que pasa? Que ya dejas de negociar con Él y te rindes a Él. Mi amigo, ven a Cristo. Ese rey que Jerusalén rechazó, no solo murió en una cruz, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y hoy te llama por medio del Evangelio, y no es para aplastarte, es para salvarte. Pero no en tus términos, sino en los suyos. ¿Saben que algunos rechazan el Evangelio porque lo encuentran muy fácil? O sea, yo solo tengo que arrepentirme de mis pecados, confiar en Jesús, pero ¿acaso yo no tengo que hacer penitencia? ¿Acaso yo no tengo que hacer buenas obras? No, mi amigo. La salvación, dice Pablo en Efesios capítulo 2, es por gracia, es solo por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. En el fondo de nuestro corazón, nosotros queremos tener algo de lo cual podamos gloriarnos delante de Dios, pero mi amigo, con lo único que nosotros contribuimos a la salvación es con nuestro pecado que necesita ser perdonado. Ahora, por supuesto, ese texto no termina allí, porque dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hacemos buenas obras, como vimos en la escuela dominical, pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya fuimos favorecidos de pura gracia. Ven a Cristo, mi amigo. Ven como un pecador necesitado, ven como un pecador arrepentido, ven confiando únicamente en Él y recibirás por la fe perdón, misericordia y vida eterna. Porque el Rey de Gloria vino a salvar pecadores y hoy sigue recibiendo a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe.